¿De qué manera la iglesia puede prostituirse o volverse infiel? Principios, fundamentos, creencias, acciones, serían como el reflejo de una desvinculación con Dios. Para Abraham el matrimonio era un asunto espiritual. Sí, yo me quedo con la parte de que esa comunión que Dios busca con nosotros requiere una entrega completa y que quiere que seamos uno con Él. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yaret García y me da mucho gusto saludarlos para que podamos conversar nuevamente sobre la escuela sabática la semana 3. Y me acompañan tres amigos muy interesantes que me gustaría que también se presenten, pero sobre todo que contesten qué es lo que les emociona más cuando van a una boda. Bueno, yo soy Benjamín y algo que me gusta mucho es que me inviten. Súper bien. Gusto de verles nuevamente, yo soy Daniela y mi parte favorita de las bodas es la hora de comida. También. Bueno, saludarles una vez más. Mi nombre es Milton Jara y algo que me agrada bastante es la segunda parte de la boda. Es cuando van a la recepción, como dice Daniela, hasta la comida. Y hay un ambiente muy especial, hay fotos y todo eso. Es un momento que me agrada. Y a mí lo que más me gusta es el momento en el que ella y él comparten sus votos, creando un compromiso y un lazo para muchos años. Me gustaría que para empezar este estudio de la Biblia pudiéramos pedirle al Señor que nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos dirija a nosotros y a nuestros amigos que nos ven y que podamos salir todos bendecidos al aprender y poner en práctica lo que tú quieres para nuestras vidas. En tu nombre, amén. Amén. Saben, esta lección a mí me emociona y me encanta porque habla justamente de esta forma en la que Dios se puede comunicar con nosotros usando un símbolo, el matrimonio. Y cómo nosotros a través de esta relación podemos también tomar ideas no solamente para fortalecer o enriquecer nuestra vida matrimonial, sino también para la forma en la que podemos relacionarnos con Él y con nuestros miembros de iglesia. Y me gustaría que fuéramos a Efesios 5:31 y a Génesis 2:23 al 25. Y quisiera saber quién me puede compartir qué paralelismo encuentra en estos dos versículos y que nos orientan hacia cómo podemos nosotros comportarnos. Bueno, Efesios 5:31 menciona: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. No estoy casado y quizás no pueda entender a qué se refiere, pero sí creo que esto de dos que se vuelven uno rompe las matemáticas conocidas y entramos en un terreno que solo Dios puede hacer. Y entonces el hecho de ser uno, de llegar a ser una sola persona en emociones, sentimientos, debe ser muy fabuloso. Y llevándolo, bueno, no sé si ya me salto a la parte de cómo cómo nos podemos relacionar con Dios, ¿no? Creo que esa parte de que Dios quiere también ser uno con nosotros y que nosotros seres pecadores, podemos ser uno con Dios, un Dios tan perfecto, santo. Creo que eso, así como que explota mi mente los emojis que hacen. Fíjate que lo que compartes, Benjamín, es muy interesante porque es difícil dejar tu individualidad y completarte o conectarte, ¿no? Pero justamente a mí lo que me llamó la atención del versículo de Génesis es esa parte del hagamos. O sea, tenemos una meta, una misión en común y ahí es donde nos unimos en propósito. Y ese es uno de los principios que me gustó de cómo podemos nosotros trasladar del matrimonio a nuestra vida o a nuestra conexión con Dios.
A mí en esa parte, lo que mencionas, veo como intencionalidad, ¿no? O sea, hay algo intencional, no es algo meramente ahí se va, sino que hay una intención y que al hacer una sola carne también para mí es un concepto, tal vez porque no lo he experimentado, muy difícil de entender, porque cómo embonas dos cosas para hacer una sola, teniendo dentro la ecuación a Dios también, ¿no? Entonces, humanamente es algo que creo que solamente Dios puede lograr alcanzar esa unión de una sola carne. Una frase que hace tiempos leí o escuché es: siendo uno, somos más. Es la frase. Y pasaba con frecuencia por donde estaba ese letrero y la veía todos los días, siendo uno. Y todos los días trataba de pensar qué significaba. Bueno, ahí estaba en un contexto muy distinto a este, pero yo dije, no, es cierto. Yo lo primero que pensé era con Dios. Cuando soy uno con Dios, realmente sí somos más, porque eso dice Dios, que está conmigo siempre. Y ahora que lo traemos al matrimonio, se logra ver de una perspectiva un poco más amplia, porque ya no es solamente Dios y yo, sino ya hay una tercera persona. Es un grupo, yo lo llamo así, un grupo de uno, porque uno con Dios es éxito. Y esa es como el secreto, y lo que dicen estos dos textos. El secreto es la unidad en propósito, acción, pensamiento. Y fíjense que hay tres principios que de ahí podemos derivar para poder entender o comprender cómo vamos a unirnos, ¿no? El primero es aceptar al cónyuge con sus defectos, así como viene, así como llegó, con todo lo que traía y con lo que le faltaba. El otro es perdonarlo. Y Dios hace lo mismo con nosotros, nos perdona todo. Y la tercera es valorar más a tu cónyuge que a ti mismo. Y eso también hizo Dios. Nos valoró tanto que se entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida. A mí se me hace como curioso y peculiar, porque sí queremos que nos acepten, que nos valoren y que nos perdonen, pero muchas veces yo no quiero. ¿Sí? Y que en otras palabras, bueno, para mí también es este símbolo de la salvación, ¿no? O sea, el plan de salvación en todas sus etapas, de aceptarte, de perdonarte y de valorarte, o sea, recuperar ese valor que como humanos pecadores hemos perdido. Al ser uno, no es que pierdas toda tu esencia, tu forma de ser. Claro. No, lo que hace es complementarse. O sea, el mundo es más grande, más fácil de comprenderlo, de entenderlo y de actuar. Esa es la unidad, y eso es lo que nos lleva. Yo tengo una inquietud y me encantaría que nuestra audiencia, que está del otro lado, pudiera ayudarnos a resolver. Así que te invito para que pongas ahí en la cajita, en los comentarios, a esta pregunta. ¿Cómo fortaleces tu fe en Dios? Orando, haciendo mi devoción, leyendo la Biblia cada mañana y compartiendo la palabra de Dios. Intento involucrarme en actividades cuyo centro sea Jesús, al igual que relacionarme con personas que compartan la misma fe y dedicar tiempo personal al estudio. Yo creo que a través de las diferentes dificultades que pasamos, encomendándonos a Dios, pidiendo que nos ayude a resolver los diferentes problemas y pues la manera en que Él contesta mis oraciones. Realmente no es como que exista un súper secreto o algo único que te vaya a hacer fortalecer tu fe en Dios. En mi caso te podría decir que es simplemente buscar a Dios mucho en oración, leer la palabra de Dios constantemente y sobre todo también ser alguien que dé buen testimonio ante los demás. Me gusta mantenerme en una constante plática con Dios, orando y platicando a voz viva, caminando, cuando voy a dormir, cuando me levanto, cuando voy a comer, y pues también reflexionar en su palabra, en la Biblia. Muchas gracias por compartir tus opiniones acerca de cómo fortaleces tu fe en Dios. Y gracias también a los que participaron en el Vox Populi. Compañeros, antes del cortecito, se me quedó por ahí una parte importante que me causó así también que mi mente explotara. Esta parte de Ezequiel 16, donde Dios rescata a un bebé
que nadie quería, que aventaron allí, lo cuida, lo protege, al final se convierte en una muchacha muy bonita, se casa y luego, pues la muchacha dijo, pues ya estoy aquí, guapísima, déjame busco otro, y se lo buscó. Cuando yo estaba leyendo eso, me estaba imaginando como si estuviera viendo una serie, ¿no? Sí. Desde, o sea, la dramatización que tiene es algo muy, muy impactante, cómo Dios utiliza diferentes medios para mostrar ese amor, ¿no? En este caso con una historia muy, no sé, muy heavy, muy dramática, claro, sobre alguien que está totalmente abandonada, y que se dedica a cuidar y todo lo que implica ese cuidado hasta ese punto de llegar a amarla y tenerla junto. Y uno esperaría, bueno, por agradecimiento, todo lo que, en atención al sufrimiento, y vemos, como tú dices, pues nos vamos, ¿no? Y ahí es de que me identifico totalmente. Y ahí viene la otra conexión, porque también después Dios le dice a Oseas, oye, Oseas, imagínate, Milton, que Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? No te vas a casar con la que tú querías. Ve con esa prostituta y ten una vida y ten hijos. Y entonces, ¿cómo está o por qué razón está esa historia allí? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Quién quiere compartir? Dios es muy didáctico, muy pedagógico. Y utiliza los elementos del contexto, la cultura, lo que es más constante, por decirlo así, para enseñar. Normalmente muchos escenarios culturales manejan este tipo de términos y de situaciones. Cuando él dice esto, aparentemente ante los ojos de una persona cuerda, normal, pues, no digamos un cristiano bueno, pues merece una esposa cristiana buena, pero él dice, no, vas a hacer esto. Es la orientación misma de Dios, como quien dice, pues en el mail te mandé las indicaciones y voy a hacer otro asunto. Y él dice, bueno, está bien, Dios, yo voy a hacer lo que tú dices. Y él lo hace. Culturalmente, ¿cómo lo vean? No, pero este pobrecito. Hay un refrán que dice, el que es, no deja de ser y guarda para la vejez. ¿Qué significa? Pues si la hizo una vez, pues vuelve y la hace 2, 3 y va a seguir así, eso dice el refrán, ¿no? Pero aquí Dios dice, tú no te preocupes por eso, tú preocúpate por obedecerme, aunque culturalmente sea distinto lo que la gente ve o lo que te van a decir, porque Dios es tan lleno de amor que Él siempre te redime, aunque tú estés en la situación más tremenda, Él dice, ven acá. No solamente esa historia, hay muchas más. Pero cuando lo hace un profeta, una persona espiritual, está diciendo, mire, yo soy un Dios santo, perfecto. Dios rompe paradigmas. Lo rompe. Dice, yo soy ese Dios perfecto, santo, creador. ¿Y tú qué eres? O sea, y anda siempre de problema en problema, dejándome, abandonándome. Lo que yo voy a seguir haciendo todo el tiempo que tú me lo permitas es ir por ti. Esa es la enseñanza. A mí me llama mucho la atención el contexto en el que vive Oseas, porque dice Oseas que estuvo en tiempo de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y 2 de los reyes de Judá, dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Uno de ellos pasa a sus hijos por fuego, sacrifica en el templo, y Jeroboam dura 41 años en el reino y también se dedica a hacer lo malo. Y es curioso porque cuando está Jeroboam tienen mucha prosperidad, pero se dedican a hacer lo malo. Y entonces ahí entra muy bien empata lo de Ezequiel, ¿no? De esa hermosura, que era simplemente un reflejo de la gloria de Jehová, sí, pero que la dejan. Se deja de lado. Y hay justamente eso, el hecho que pase por tantos reyes, está la vida de Oseas, es la historia de todo el pueblo. Si la ven así, es eso, es exactamente, o sea, lo veo en la casa, pues también lo estoy viendo en el pueblo de Dios, como quien dice, quiero enseñarles, o sea, ¿qué otro recurso didáctico puedo emplear? Y emplea todos los que es posible para dar esa lección. ¿De qué manera la iglesia puede prostituirse o volverse infiel? Creo que hay muchas. Principios, fundamentos, creencias, acciones que podemos, creo que, enlistar, que serían como el reflejo de una desvinculación
con Dios, ¿no? O sea, de esa relación que Él busca tener y que hablábamos de esta unión, pues decir, yo no quiero seguir unido a ti. Y a veces hay cosas tan básicas. El otro día platicaba con algunos amigos porque en mi clase, dando clases con mis alumnos, sentí que no había reflejado a Dios. Una actitud muy sencilla que pareciera estar inofensiva, pero desde cosas tan simples como el cómo me dirijo a mi amigo, a mi hermano. Incluso creo que hasta ahí entra la prostitución en cosas que lo podemos vivir día a día, en nuestra propia vida espiritual y cómo se refleja ante nuestro prójimo. O sea, simplemente es dejar cambiar lo que yo ya tenía en mi mente como acordado con Dios, ¿no? Sí, y le podemos agregar otro elemento y es hacer esas alianzas, por decirlo así, para tratar de decir, es que esto me ayuda a ser mejor hijo de Dios, a hacer esas alianzas que no convienen. Y no es de ahora, esto viene desde antes. La misma lección nos menciona que Constantino, el concilio de Nicea, recuerdan allá, ¿no? Pues que se peleaban, Arrio decía, no, Jesús no es Dios, es alguien distinto. Y empiezan y dicen, vamos a hacer el concilio de Nicea y aquí vamos a arreglar el asunto. Pero ¿quién intervino? El Estado. Entonces, cuando él llega, dice, yo voy ahora a organizar. Y empieza esa vinculación, a unirse en los poderes. Ahora, Apocalipsis dice algo similar, pero en la actualidad en nuestra iglesia es cuando empezamos a permitir que ingresen esos contextos, esas culturas, esas acciones que van en contra de la adoración pura que Dios pide. Dice, no, de esta forma creo que yo lo alabo mejor, lo adoro mejor. Estamos empezando a hacer justamente esas mismas acciones que ocurrían en la época de Oseas. Vamos a intervenir con uno de nuestros expertos, porque yo tengo una inquietud, tengo muchas inquietudes, pero esta creo que tal vez pudiéramos tener más luz si invitamos a alguien experto, y me gustaría que también, si tú tienes alguna inquietud en este momento o algo de lo que hemos platicado no te queda muy claro, lo escribas ahí en nuestra cajita de comentarios para que nuestros invitados o nuestros mismos visitantes puedan también interactuar con nosotros. La pregunta es, ¿cómo podemos entender la relación entre Cristo y su iglesia a la luz de los matrimonios del Antiguo Testamento? Una de las figuras más poderosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es donde aparece Dios como esposo de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y de Cristo con su iglesia en el Nuevo Testamento. En la Biblia hay bastantes ejemplos de matrimonios buenos, matrimonios funcionales. Hay malos matrimonios y hay matrimonios fracasados. Los adulterios, las traiciones, los odios, las venganzas interfieren en la relación matrimonial y en los principios que lo rigen, tal como Dios lo estableció. Pero a pesar de todo ello, Dios se mantiene firme en amar a su esposa aun cuando sea imperfecta, aun cuando le falle. Y en el Nuevo Testamento, Cristo hace lo mismo con su iglesia. La iglesia, que está compuesta por seres humanos, donde están envueltas nuestras pasiones, comete errores, fallas, que pueden avergonzar al esposo. Sin embargo, Cristo se mantiene fiel como esposo a su iglesia. Y esta es una de las figuras más poderosas para que entendamos el amor que Dios nos tiene, que siempre ha procurado, que procura y que procurará por la eternidad con su iglesia, con su pueblo, con su esposa. Muchísimas gracias a nuestro invitado que nos ha venido a aportar más luz sobre esta inquietante pregunta. Compañeros, estamos ya en la última partecita de la lección y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos aplicar estos principios del matrimonio en la relación personal con Dios, con nuestro cónyuge y con nuestros hermanos de la iglesia?
Génesis 24 trae una historia de esas románticas para hacer una buena serie, como decía ahorita Dani, ¿cierto? Bien impactante y muy actual el tema. Es un papá preocupado porque su hijo no se casaba. No y salía. pues sí, es que estaba mucho tiempo ya en la casa. Bueno, entonces le dice, quiero que te cases, ¿cierto? Y que te cases bien. Creo que ese es el que desea todo padre, ¿no? Y te voy a ayudar con esto. Y empieza a darle algunos consejos y le dice, te vas a casar así, de esta manera, va a ser de tal forma. Y él dice, ¿y yo qué tengo que hacer? Ore, mi hijo. Ore. Y él dice, yo también voy a orar, pero voy a trabajar en el asunto. Y ya saben ustedes la misión que empieza allí. ¿Por qué ocurre esto? Porque Abraham sabía que la elección de una esposa tendría un impacto espiritual significativo en la vida. Para Abraham, siempre. el matrimonio no era un asunto de alianza social o política o aumentar el capital de la familia, de buena familia. No era eso. Era un asunto espiritual. ¿Por qué? Porque de esta relación, ya vimos que se convierten en uno, la espiritualidad debe estar en el centro. Y quiero compartirles una foto, si me permiten. A ver, por aquí la estoy buscando. Aquí está, Aquí está, a ver, les comparto. Esta foto, no sé si Me reconocen suenan los de la conocidos. foto por ahí. Ahí les presento mis apreciados amigos. Aquí está. Es cuando nos casamos, mi esposa. ¿Qué días hacíamos un diálogo? Y salió ella y me dice, 10 años ya llevamos y tú no aprendiste esto. Y yo dije, no, pues ya estoy aprendiendo porque nunca es tarde. Entonces ella se quedó así en silencio mirando como al infinito y al más allá y dice, ya 10 años. O sea, el tiempo se ha hecho de una manera tan corto que uno dice, ¿por qué? Y empezamos y nos sentamos, bien, sentémonos y empezamos a hablar del tema, no sé, salió así. Y sin duda algo que rescatábamos es esa unión que hemos tenido más con Dios. Ese es un secreto, eso lo sabía Abraham, por eso pasaba con su hijo, eso lo sabe Dios con su iglesia, con nosotros. Cuando la espiritualidad, cuando somos fieles a esos principios que Dios nos da, empezamos a ser uno con Él y podemos decir, hoy es un día feliz porque hoy estoy siendo fiel a mi Padre. O sea, esa vinculación es constante. Así que el matrimonio es un asunto de espiritualidad primero que todo. Y creo ¿Sí? que también hay un aspecto de redención ahí, ¿no? Porque Abraham, de cierta forma, no fue perfecto en esto. Le tuvo que doler el asunto del matrimonio. Y a raíz de esta situación en la que pues sale Ismael, entonces, bueno, nace, no sale, es que como que toma aún mucha más conciencia de la relevancia, de la crucialidad, de la trascendencia de una buena elección para su hijo, ¿no? Y a mí aquí me llegaron dos inquietudes como en nuestro contexto, ¿no? Uno, cómo utilizando este símbolo del matrimonio y de la unión y todo lo que representa, si yo no estoy casada o si no estoy en planes de eso, de todas maneras, ¿cómo puedo aprender, ¿no? de estos mensajes? Y por el otro lado también que nuestra, no sé, cultura ha sido mucho más popular, no es que yo no tengo intención de casarme. Entonces, es este concepto, ¿no? O este símbolo del matrimonio, ¿cómo puede seguir vigente para poder aprender y aplicarlo en esta relación que tengo con Dios? Milton nos enseñaba, ¿no? Y de su experiencia, pero ¿qué pasa con quienes estamos distantes, tal vez de que porque no quiero o porque no estoy en esa situación, y aplicar ese mismo principio? Entonces, ahí me conecta con lo que decía Benny de conocer realmente cuál es el principio del matrimonio, porque dista mucho de lo que conocemos culturalmente con lo que ahora es el matrimonio. Claro, y esta oportunidad de tomar estos principios justamente es para instalarlos en mi vida cotidiana. Y a mí me gusta ejemplificar con muchas cosas de matemáticas, ¿no? Entonces,
pues yo creo que sí se alcanza a ver que este es un triángulo, ¿verdad? O así, o sí se alcanza a ver, ¿no? Entonces, para mí, esta es la figura geométrica de mayor relevancia que representa mi conexión con Dios o esa conexión con mi cónyuge, con esa otra parte que me complementa. Porque yo estoy hacia arriba, tomado de la mano, pero también lateralmente. Entonces, a lo mejor yo tengo un compañero, un miembro de iglesia, un amigo, y yo también puedo seguir manteniendo ese mismo triángulo. Ahora a lo mejor no somos pareja, pero yo quiero que tú también seas como yo, que vivas esta vida, y entonces nos conectamos, tú y yo, de Dios y entre nosotros. Y entonces esta parte de las riñas, de la envidia, de la habladuría, pues no debería de existir. Entonces para mí ese sería como el mejor ejemplo de cómo podemos aplicar estos principios del matrimonio. Y me gustaría que ustedes brevemente me pudieran compartir, y también a nuestra audiencia, con qué nos quedamos nosotros de esta lección, para que lo pongan también ahí en los comentarios y podamos enriquecernos también nosotros. Yo me quedo con la parte de que esa comunión que Dios busca con nosotros requiere una entrega completa y que quiere que seamos uno con Él. No lo merecemos, somos pecadores, pero Él quiere que un Dios perfecto esté en unicidad con un ser humano, con un Benjamín totalmente imperfecto. Muy bien. Yo me quedo con los 3 principios que marca la lección y que señalaste al principio, ¿no? Porque este mismo símbolo de amor, de unión, de salvación, es lo que Dios quiere con nosotros, y que a su vez nosotros también lo podemos aplicar en nuestras relaciones. Entonces, para mí también eso es un milagro, ¿no? Y una expresión total de amor que Dios tiene con nosotros. Una frase: si quiero ser feliz espiritualmente, debo ser uno con Dios. Pero como Él quiere que yo sea feliz en esta tierra, mi felicidad aquí es mi unión con mi esposa y con Dios. Que ese secreto de los 3 siempre se mantenga fiel y fuerte. Pues que Dios nos bendiga y podamos seguir teniendo éxito en nuestra vida, con nuestros compañeros, con nuestro cónyuge y especialmente con Dios.